Presentamos Geopolítica en RCR. Buenas noches, amigos, buenas tardes, buenos días, según vuestros usos horarios. Nos acercamos pronto al tercer aniversario de su programa, de este coloquio, de esta ventana de personas como nuestro invitado de hoy, que conocen mucho y que tienen mucho que compartir, y a quienes se les puede pedir un esfuerzo de síntesis y de selección de algunos temas dentro de la amplitud que ellos manejan, que ellos conocen, que han trabajado, que tienen experiencia. Esta noche nos honramos gracias a un común amigo, Elmer Barrio de Mendoza, que nos ha presentado. Nos conocíamos por referencia electrónica, nada más, sí. Digital. Como son los tiempos ahora. Así es. Tenemos a Pedro Isique. Pedro es geólogo. Vamos a tener una conversación de 55 minutos, un poquito más, tal vez 2 minutos más, si nos permite la programación. Y como siempre vamos a dividir en 4 o 5 partes de los temas que nuestro invitado quiera compartir. El tema de hoy responde a 2 ideas centrales. La primera es tener como telón de fondo inmediato la conferencia, el foro que tuvo la CELAC en Pekín, que ha sido un evento políticamente importante, con algunas promesas o compromisos más bien de inversiones de parte de la República Popular China, pero que no ha sido analizado en la segunda dimensión a la que nos vamos a referir esta noche, porque se ha quedado básicamente en el análisis de discursos. Ahora bien, planteamientos como el de la CELAC significan tener un proyecto de Estado o un proyecto de país, como quieran llamarle, un proyecto nacional. No voy a entrar en detalles, que tienen sus matices, pero no vamos a entrar en detalles. Y quien quiera tener un proyecto de país tiene que tener una cosa muy clara: qué objetivos / resultados quiere, en qué plazos y con otras condiciones más, para poder desarrollar su capacidad material y su capacidad intelectual y moral. Porque sin esas 3 cosas, sin el desarrollo de esas 3 cosas, podemos seguir haciendo análisis geopolíticos de discursos y no de realidades. Hemos pedido a Pedro Isique que nos ayude a aterrizar en un tema que se le llama de distintas maneras: factores del poder nacional, elementos sustantivos del proyecto nacional, de aquello que nos permita ser, tener y valer más en las relaciones internacionales y por tanto tener una geopolítica peruana, geopolítica que no son declaraciones, sino que es el desarrollo del poder nacional en esas 3 dimensiones u otras más, para poder tener objetivos, resultados en plazos y modalidades determinados. Bienvenido, Pedro. Te agradecemos esta gentil participación y queremos pedirte, para que se enteren nuestros amigos, dinos cuáles son las cuestiones que acaricias o que consideras más interesantes de tu extenso currículum como geógrafo, como geólogo, conocedor del Perú en varias regiones importantes, que ha trabajado en el extranjero, en el África, en proyectos concretos, y también acá en proyectos que están siendo aprobados en este momento después de varios años. Cuéntanos. Gracias, Manuel. Sí, bueno, como bien lo dijiste, yo soy ingeniero geólogo de profesión de la Universidad Mayor de San Marcos, y desde que salí de la universidad hice mi trabajo en la geología aplicada a las obras de infraestructura. Específicamente comencé en el propio Ministerio de Transportes en una división de geología,
Entonces, en apenas 3 años me conocí todo el Perú, porque tuve la suerte de tener un jefe que me decía, no, ya viajaste a este sitio, viaja al otro, y me hizo conocer todo el Perú en 3 años. Es mi mentor, el ingeniero José Domínguez. Y ya después, relacionado a eso y también muy, muy inquieto, trabajé en el sector privado, incursioné a través de una amistad que llegó a ser ministro de Transporte, fui su jefe de gabinete de asesores del Ministerio de Transporte, de ahí me dio una visión más amplia del tema, pues, de la relación técnica, gerencia y política, de lo que se olvidan muchos tecnócratas. Continúa. Sí, y después de eso, ya cuando terminó, fui requerido, como había tenido muchos contactos internacionales, fui requerido para ir a hacer trabajos fuera del país. Estuve en obras viales y de ferrocarriles en República Dominicana, en Ecuador, en Brasil, en Chile, en Bolivia. Colombia también. En Colombia también. ¿Y fuera del continente? En África. ¿Qué parte de África? Angola. ¡Qué lindo! Sí, con una historia tremenda ahí en Angola, en Luanda. Llegué nada más de paso, porque en realidad estuve más en Benguela y en otras ciudades. ¿Eso fue después de la independencia de Angola? Después, no, después fue así en el 2010 más o menos, ya Angola venía, ¿no?, desde el 90 y tanto con la independencia y todo el tema. Es más, pensaban que yo era cubano, porque para ellos la referencia del español es el fenotipo y todo. Y además que ellos tienen mucha relación con Cuba, pues, a raíz de todo lo que... Gracias a los cubanos tuvieron su independencia. Sí, eso lo recordaba muy claramente el general Mercado Jarrín en varias ocasiones. Lo recordó como lo que en estrategia militar se llama una gran estrategia, pero sí, lo cual a alguna gente no le gusta. Dice, no ven lo que hacen los comunistas, lo que sea, comunista, capitalista. Claro. También hay una gran estrategia del Vaticano, pero eso no se puede hablar. Sí. Continúa. Y bueno, previamente en la cuestión política fui regidor de Lima también en el gobierno de Alberto Andrade. Así que después ya, un poco alejado de la política, más dedicado como... Yo formé una empresa consultora el año 87, ¿no? Entonces ya vamos a cumplir 40 años dentro de poco, tenemos 38 años, y siempre he estado allí trabajando fuera. Ahora mismo tenemos, con nuestro amigo Elmer, hacemos unos trabajos de temas ambientales en Bolivia y en Perú. Qué bueno, así que estupendo. Y este año justo vamos a regresar a esas zonas. Macanudo, mis congratulaciones. Con esto que tú has dicho, le quiero pedir entonces a Pedro que nos diga, en el sentido de lo que hemos conversado y estamos planteando, lo repito para ustedes, porque ya nosotros lo conversamos bien, ¿no? No tanto análisis de textos, de discursos, sino análisis de las condiciones materiales y por lo tanto geográficas, técnicas, económicas. Lo político vamos a dejarlo un ratito de lado para concentrarnos en las condiciones técnicas y materiales que son las que hacen el poder nacional, la capacidad geopolítica de un Estado, y no solamente los discursos y el análisis de discurso, que es válido, pero es necesario, pero completamente insuficiente. Y le pedimos entonces a Pedro que en la forma que él desee nos toque 3, 4 temas capitales y que nos dé algunos ejemplos en ese sentido para que nuestros amigos puedan ayudarse con estos elementos de juicio a interpretar mejor cómo son las cosas en realidad, en lo concreto, como se dice, y no solamente en el discurso. Adelante, Pedro. Sí, bueno. ¿Por dónde empezamos? Yo creo que el tema que tocaste de la reunión que ha habido de la CELAC es muy importante, porque muestra a una potencia como es China ubicándose en el mundo, y además que ya esto China lo ha visto claramente. Tan es así que la CELAC comienza hace casi 15 años, ¿no? Tiene exactamente 14 años.
en diciembre del 2011. Entonces se creó con el objetivo definitivamente primero político, pero también de ver cómo conectar a los países de América Latina y el Caribe, que ya tenían una iniciativa, la famosa iniciativa IRSA, que era temas de infraestructura, pero temas también sociales, porque en realidad la infraestructura, y en el caso de las vías de comunicación, lo que hace es conectar, ¿no? Conectar no solamente a diferentes poblaciones, sino establecer ejes económicos, ¿no? Y cada país se va adaptando en cuanto nosotros como país hemos desarrollado mucho la costa, pero siempre hemos tenido el objetivo de ir hacia nuestra cordillera, porque ahí es lo ancestral que tenemos, ¿no? El recuerdo del imperio de los incas, y los incas hicieron la primera gran infraestructura como el Capañán, ¿no? 60.000 kilómetros, nada más y nada menos que... Además, patrimonio mundial. Patrimonio mundial, que va hasta Chile, ¿no? Hasta Chile. Ahora, y Bolivia. Yo te interrumpo, porque yo soy chuncho. Sí. Yo soy chuncho. O sea, soy loretano, y el Perú, inclusive seguimos diciendo costa, sierra y selva. Yo digo costa, sierra y Amazonía. ¿Cómo ves eso tú ahí en tu experiencia? Sí, es que a veces nos han llevado a... primero a plantearnos en algún momento que éramos solamente los Andes, y que de los Andes bajamos hacia la costa a desarrollar porque teníamos el mar. Pero nos olvidamos, y después hemos encontrado que tuvimos una gran cultura como los chachapoyas, que ya estaban en la Amazonía, y además que la Amazonía nunca ha estado vacía, siempre ha estado con una gran cantidad de comunidades. Tenía su gente. Tenía su gente, ¿no? Así es. Y incluso cuando llegan los españoles, llega Pizarro, su hermano, dice, bueno, a ver, ¿qué pasa en la Amazonía? ¿Qué hay por allá, El Dorado? Y claro... El origen de la expedición al Amazonas, Gonzalo Pizarro, con Orellana y el famoso López de Aguirre, ¿no? Que es el que llega, pero hubo el contacto directo con la Amazonía, y después la Amazonía siempre ha estado presente. Es más, con la época del caucho, por ejemplo, en Iquitos, ¿no? La gran presencia en Madre de Dios igualmente, en Pucallpa. Entonces la Amazonía siempre la hemos tenido presente, pero lamentablemente no hemos establecido todavía una conectividad fácil con ella. Sí, ya tenemos alguna conectividad aérea en algunos casos, la parte fluvial recién están que le dan algo de importancia, pero necesitamos toda una interconexión intermodal, ¿no? Que abarque aire, que abarque ríos, que abarque carreteras, ferrocarriles, y en el caso de la Amazonía, últimamente se está promoviendo carreteras, pero ya han habido iniciativas para hacer ferrocarriles, ¿no? Cuéntanos de eso un poco, porque la gente piensa que nunca hay nada en la Amazonía, ¿no? Que siempre es el discurso político y también popular, ¿no? Es por primera vez que tal cosa, por primera vez que tenemos un papa, sí, pero hay muchas cosas que no son primera vez. No son primera vez, sí. Bueno, lo primero es justo un sacerdote español, Bernardino González, nada más y nada menos que en 1831. O sea, estábamos saliendo o entrando a la guerra con Colombia. Así es. 1831. 1831. Ecuador se establece como república en 1830 o 1829. Sí, por ahí. Bueno, continúa. Entonces, es para que tengamos una... Claro, este sacerdote, que fue, así como muchos sacerdotes que recorrían así como por el lado de Ucayali, el padre Abac, ¿no? Por eso está el boquerón del padre Abac ahí en Agüitía, y otros sacerdotes que hicieron misiones, este padre Bernardino González, de su recorrido que hace, establece que una buena ruta para llegar a la zona de Pucallpa, la Amazonía,
es a través de la ruta de Tambo del Sol, Oxapampa ya, ¿no? Entonces, ¿Tambo del Sol dónde está? Tambo del Sol está en Cerro de Pasco, está cerca, cuando uno agarra la planicie entre Junín y Cerro de Pasco, llega a un pueblo, un nombre muy curioso que es Ninacaca. Ahí en Ninacaca, ahí cruzando, ahí llega Tambo del Sol, y de Tambo del Sol baja una población de Huachón. O sea, eso está, antes de Ninacaca está la meseta de Bombón. Así es. Okay. La meseta de Bombón, el lago Junín, ahí que está. Ulcumayo, Palcamayo, Hondores, las comunidades, ¿sí? Efectivamente, están Okay, esas ya me ubiqué yo por lo menos. Entonces, él establece, dice, esta es la mejor ruta. Y bueno, ya cuando viene a Lima, él logra que se pueda considerar eso. Piérola lo ayuda un poco, después el mismo presidente Balta, Piérola, las comunidades comienzan a moverse, comienzan a hacer trochas, inclusive porque ya sabían de que para que pudiera llegar el material por ahí, hasta que el que da el gran paso es el presidente Pardo, ya a inicios del siglo XX, ¿no? El presidente José Pardo, inclusive él dice, no, vamos a hacer un estudio de 3 rutas. Una ruta que era la ruta de Tarma, Chanchamayo, otra ruta que era la de justa esta de Cerro de Pasco, Tambo del Sol, Oxapampa, Porto Inca y Pucallpa, y la otra ruta, la de Cerro de Pasco hacia Huánuco, Tingo María, Guaitía. Entonces, que sale a San Martín. Así es. Entonces, se evalúan estas 3 rutas y se llega a la conclusión de que la ruta de Tambo del Sol es la mejor ruta, ¿no? Que donde ya tenían algunos avances de trochas, entonces deciden empezar a trabajar en esa ruta, y después viene Leguía, y Leguía continúa con eso, se comienza a trabajar la trocha para el ferrocarril, y se llega hasta esta localidad de Huachón, que es el primer sitio que hay en Cerro de Pasco, que ya está en la parte baja, ya Huachón ya está prácticamente, el cerro empieza a 4.000, pero ya Huachón está a 2.000 más o menos. Entonces eso, y después se ha seguido trabajando en ese sentido. Después el propio Odría contrata a una empresa americana, Morrison & Knudsen, para que también evaluara, hiciera los estudios, y se compró rieles, o sea, se avanzaron casi 50 kilómetros. Lamentablemente, después de eso se abandonó, y después se ha retomado a nivel ya de proyecto de ley, como en el 2001, un congresista de Perú Posible hizo una ley, incluso planteó que Proinversión lo diera en concesión 50 años, y ahora eso ha resucitado con el tema de la conexión que quiere hacer China, pues, y que se ha hablado en el CELAC, se ha hablado del ferrocarril Brasil hacia el Pacífico. Permíteme, amigos, aquí estamos evidenciando cuántas veces en el Perú se han empezado cosas, cuántas veces se han dejado de lado, cuál ha sido el aporte de distintos sectores de esta comunidad peruana nuestra, sacerdotes, comerciantes, marinos, militares, educadores, ingenieros, empresas, trabajadores. Hoy deberíamos hacer un gran esfuerzo para entrar a realizar el tema que nos vas a tocar. Continúa. Sí, y bueno, a raíz de lo de CELAC, que Brasil y toda Sudamérica está interesado en venderle a China, porque China son 1.400 millones de habitantes que necesitan comer de todo, entonces no les alcanza lo que tienen, entonces necesitan de muchas cosas, y especialmente uno de los productos de Brasil de agrícola es la soya, y increíblemente Brasil lo ha desarrollado en su Amazonía, trabajando con fosfatos que lleva de Perú y trae de Marruecos también. Brasil, como está frente al África, entonces
para ellos de ambos lados, lo utiliza también a Perú. Es más, una empresa brasileña es la que está aquí, empezó con esto de los fosfatos en Sechura, para mejorar, porque los suelos de la selva pues son suelos ácidos y necesitan estos temas de fosfatos y estas sales para equilibrar su pH. Entonces, ahora que se ha puesto en el tablero, que Chile, incluso el presidente Boric ha viajado, se la ha interesado porque quiere que se haga la conexión con Chile, pero como quien dice, hay un pie forzado ya para la salida de China, que ellos mismos lo han hecho, que es el puerto de Chancay. Ya, pero un instantito. Brevemente, para ilustración de todos, y mía también, por supuesto, dinos, ¿cuántas rutas hay ya iniciadas? Enúncialas simplemente para tener una idea con eso y que vayamos poniéndolos en mente en el mapa de América del Sur, entre el Pacífico y el Atlántico, empezando por Chile, que es nuestro vecino del sur, que llega hasta la Antártida, para luego pedirte que te centres en el tema, la perspectiva Chancay. Ya. ¿Por dónde cruzar este espacio andino-amazónico, sin tocar todavía el tema de los otros puertos, porque nos entra una puertitis, y a cada departamento que mal llamamos región quiere tener su puerto. Pero entonces continuemos con lo otro, por favor. Bueno, definitivamente en la parte sur de Brasil, a través de conexión con Paraguay, hay una ruta que se planteó hacia la zona de Concepción, primero en Chile, pero ahora que han visto que están muy al sur, que necesitan ir más hacia el norte para estar más cerca de Chancay, están planteando otra ruta hacia Mejillones, ¿no? Ya por ser más cerca de Antofagasta, en el norte de Chile. Entonces, esa es una ruta. Bolivia también quieren ellos, es más, bolivianos han trabajado, tienen una ruta trabajada en carretera que une desde la zona de Puerto Suárez, Santa Cruz y cruza, sino que lo hacen cruzar todo el país para poder salir por el puerto de Hilo, ¿no? Que es otra con eso se dejaría de lado a Chile, ¿no? Pero Hilo, o en todo caso, ahí aparece de nuevo aparece este nuevo puerto y esta nueva inquietud en Arequipa, que es el puerto Corí, que dicen. Entonces este puerto también sería, pero yo creo que eso en estos momentos todavía está en una ilusión, por decirlo en algún momento, porque tenemos Chancay recién está a un 40% de todo lo planificado por el momento en Chancay. Además, Chancay, sin llegar a pensar en la conexión bioceánica, necesita conexión con Lima, algo tan cerca, ¿no? Entonces, con la capital. Entonces, si no tiene conectividad, Chancay puede retrasar inversiones, ¿no? Ya se habla de que Chancay para este año puede aportar el 0.9 del PBI. Casi un punto, ¿no? Casi un punto del PBI. Entonces, eso es interesante, ¿no? Ahora bien, definitivamente estas primeras rutas que has mencionado van a seguir desarrollándose, porque Chile, más que Bolivia en este momento, Bolivia no ha desarrollado su potencial minero después de su crisis minera, no lo ha desarrollado, pero Chile sí. Entonces hay más demanda de servicios en la parte chilena que tendrían ventaja sobre la ruta con Bolivia, pero para el Perú en ningún caso pierde. Eso es interesante, porque si se hace algo con Bolivia, vamos a salir por Hilo, ¿no es cierto? Sí. Y en Hilo hay más facilidades que en la ilusión de Corío. Así es. Que no quiere decir que no se haga, pero es una cuestión de ver las cosas con realismo y para después hacer todo un cabotaje, que es lo que tú me explicabas el otro día, que va hacia adentro. Pero ahora te pido que nos expliques por dónde pueden ser las rutas entre Chancay y el Atlántico, que va a cruzar Andes y Amazonía. Sí, bueno, la ruta, hay varias rutas dentro del mismo Perú, en el mismo norte
ya en los años, hace 40 años, nuestro gran geógrafo, don Javier Pulgar Vidal, él estuvo a cargo del proyecto que se llamó de un ferrocarril denominado Costa Norte, que salía aproximadamente de Yurimaguas y iba a empalmar con Iquitos, ¿no? Ese se hizo en conjunto con una empresa alemana, Deutsche Consul, y don Javier Pulgar Vidal, pues el creador de las 8 regiones naturales del Perú, andaba muy entusiasmado y estuvo casi un año en Iquitos. Que se suicidaría, digo yo, perdonen el atrevimiento, de ver que a su concepción de regiones hoy día la aplicamos falsamente a los departamentos, pero continúa. Así es. Sí, no, a un gran personaje con el cual tuve la suerte yo de muy joven de partir, porque en las noches sentarse a conversar con él aprendí mucho de él y de su historia, ¿no? En el APRA y la deportación en Colombia y las universidades que fundó. O sea, tenía toda una trayectoria, además de trabajo. Creó una escuela de pensamiento, ¿verdad? Sí, que fue uno de los aportes que, a mi modesto entender, iban en camino de construir una escuela geográfica y una escuela geopolítica peruana. Eso. ¿No? Tenemos instituciones que conversamos el otro día, Sociedad de Ingenieros, sí, la Sociedad Geográfica de Lima, que viene del siglo XIX también, pero no hemos logrado enlazar. Sí. Esto, perdonen el micro paréntesis, continúa ahora. La Sociedad Geológica, de donde yo vengo también, que tiene su centenario, cumplió hace poco, el año pasado, pero la Sociedad de Ingenieros de 1898, se tiene ya más de 125 años, la Sociedad Geográfica mucho más antigua, pero el Perú siempre ha pensado, ¿no? en el territorio, ¿no? Siempre el Perú, y es más, creo que los propios incas, ¿no? Pues porque los incas nacieron de algo pequeño, que fue Cusco, y sus conquistas en territorio no fueron conquistas guerreras, sino conquistas para avanzar en territorio con infraestructura, con caminos. Bueno, las dos cosas, ¿no? Y lo otro también, claro. Sí. Es más, cuando despegan después de la victoria sobre los chancas. Ahí fue el gran despegue, ¿no? Sí, no. Y bueno, después de lo de que veíamos la ruta del norte, la ruta de Pucallpa, que está probada que es la ruta más corta a Brasil que tiene Perú desde Lima, porque y Chancay, que está ahí, son 890 kilómetros. Dime, ¿y esa ruta pasa en la cabeza de Purús o cómo es? Porque ahí hay un asunto delicado. Sí, bueno, ahí una vez que, pero estos 890 es a través de esta ruta que ya desde 1831 se planteó, que es la de Tambo del Sol hacia Puerto Inca. Ferrocarril. No la vía depredadora, mucho más depredadora que el ferrocarril, que es el camión. Que es un camión, carretera, el ferrocarril. Y de Pucallpa a través del río Abiseo, ¿no? Cruzando la cuenca del Abiseo y bueno, evitando ahí hay un parque nacional ahí, ¿no? El parque del Abiseo, casualmente. Por eso te preguntaba. Pero eso se puede, en algunos países no se tocan los parques. Así es. Pero en otros países se tocan. En unos se tocan bien, en otros se tocan mal. Así es, pero... Ahora, ¿es posible hacer las cosas en tu experiencia bien, aún tocando una parte, la zona de amortiguamiento o alguna otra más central en un parque nacional? Y ya lo tenemos, el Parque Nacional de Huascarán. Cruzamos por ambos lados y no hay ningún problema. Y transversalmente también a través de Punta Olímpica y a través también de Yungay, Yanganuco y Anama se llega al Valle Conchuco. Entonces yo creo que mientras lo cruces de una manera en concordancia con la naturaleza, no tenemos ningún problema. Tenemos el propio gasoducto, ¿no? que tiene con todo, cruza pues toda una reserva ahí en la zona de Quimbir y de
de lo que es el Cusco amazónico. Entonces, yo creo de que es factible, claro, sin ningún desarrollo posterior, complementario en esa zona, pero sí para hacer la conexión a Brasil estaría que salir pues a la zona de Purús, pues, y cercanos ahí a... Ahora, subiendo hacia Chancay, mirando hacia Chancay, ¿cómo sería la ruta para luego hacerte otra pregunta? Ya, hasta Chancay definitivamente la ruta es vía ferrocarril central a Lima, y de Lima tendría que salir desde la zona de Chosica. Es más, en el planteamiento del ferrocarril Lima-Barranca, se le está pidiendo al consultor, que ya lo está haciendo, la empresa Dowa de Corea está haciendo el estudio de factibilidad. Llega saliendo de Lima a Barrancas, sale con 3 ramales. Uno de Ventanilla, para unir la zona de Ventanilla. Otro que es para que se va a empalmar con la línea número 3, que es la que va de Miraflores hasta Caraballo. Y después hay una conexión que entraría en el norte de Ancón hacia la quebrada de Cajamarquilla. Hacia Cajamarquilla se está pidiendo que es más o menos lo que ahora se está haciendo con el periférico vial, el anillo periférico vial que está en estudio, pero el periférico vial pasa por Canto Bello, Canto Grande, por ahí. La otra ruta sería más hacia el este, que es hacia Cajamarquilla, porque ahí tenemos la gran refinería, pues, ¿no? La gran refinería de Cajamarquilla. Entonces, y ahí conectaría pues con el ferrocarril central. Lo interesante de esta descripción comprensiva que nos está haciendo nuestro querido invitado de hoy es recordar que algunos proyectos antiguos fueron bien escogidos. Así es. No fueron el chiripazo, no era tampoco por una declaración solamente política. Hubo declaraciones políticas, por supuesto que hubo declaraciones políticas, pero sino el aspecto técnico bien hecho que considera lo físico, factor humano, factor económico, factor técnico, y hoy día dentro de lo económico y físico hablamos también de lo ambiental. Eso ha sido muy claro hasta hoy en la presentación de Pedro Isique. Ahora, ¿tienes algo más que decirnos sobre este aspecto? No, ya es de alguna manera la parte, digamos, global, y que otra ruta que se empalma hacia el Pacífico, que es que conectaría hacia Madre de Dios, es el ferrocarril desde Marcón hacia Andahuaylas, ¿no? Explícanos un poquito eso, porque hay otras personas que les interesa el tema. Me gustaría que... Bueno, esa ruta al puerto Marcona, que conectaría todo el ferrocarril hacia la zona de Andahuaylas y el gran depósitos que tenemos ahí con las bambas, pues, ¿no? De las bambas está solamente explotando uno de los depósitos, hay como 5 o 6 ahí. Entonces, por eso las bambas tienen un futuro tremendo, y es una pena que ahí a pesar de todo el desarrollo y todo, a mucha gente la están llevando por el lado económico, que cada año quieren un gran reparto de dinero, se han conseguido sus abogados ahí. En este mismo momento ya tienen 15, 20 días que han tomado los accesos, y la mina está prácticamente tomada, ¿no? De fuera, ¿no? De fuera. Cercada, mejor dicho, ¿no? Entonces, y de ahí, bueno, ya eso es para conectar con la ruta de la interoceánica, pues, ¿no? Que va por Cusco, Urcos, y va hacia la zona, cruza la cordillera de Ocongate, el famoso, los famosos ucucos que están ahí en arriba de Ocongate. 3 veces he hecho esa ruta, en carrito nomás, sí. no por avión, en camioneta. Sí, es muy importante. Entonces, la pregunta que cae de madura es, esta es nuestra situación, tenemos este centro de demanda, como dicen los antiguos planificadores, Chancay,
Acá hay otros que nadie le resta su importancia, pero este es el de más peso. Además, ahí está la inversión y el acuerdo entre dos estados. Okay. Y por otro lado tenemos el Atlántico y hay que cruzar por acá. En alguno de estos proyectos, danos una idea, no tanto del costo, si quieres también, que tú conoces eso, para tener un orden de magnitud, pero sobre todo del tiempo, sin que haya lo que ha pasado desde el siglo XIX, que empezamos una cosa y no la terminamos. Así es. Bueno, la ruta de los... En el caso, por ejemplo, esta ruta de los trenes de cercanías en promedio 200, 230 kilómetros, tanto el Lima-Barranca como el Lima-Ica, que sí está a 300 kilómetros, hablamos de costos entre 5.000 y 6.000 millones de dólares todo el proyecto, cada uno de los proyectos. Cada uno de los proyectos, y un tiempo de construcción promedio también de 5 años, ¿no? De 5 años, como equivalente también a las rutas del metro de Lima, ¿no? Cada ruta del metro de Lima también está entre 5.000 y 6.000 millones de dólares, y también con tiempo de construcción de 5 años. Lamentablemente la línea 2, pues los retrasos han sido increíbles por cuestiones de disponibilidad de terrenos. Entonces eso ha traído consecuencias de muchísimo retraso. Pero en los otros, en el Marcón Andahuaylas, igualmente ahí estamos hablando de precios entre 6 y 7 mil millones de dólares también. Sí. Ahora, ¿es posible que haya simultaneidad en la ejecución de estas rutas, de estos proyectos, o ves tú con tu experiencia cuál de ellas sería, no digo la absoluta, pero sí la primera en su orden? Sí. ¿Y cuánto tiempo tomaría? ¿Y por dónde terminaría en Brasil, que es la otra parte que nos falta? Porque si no, nos estamos quedando en lo que hoy día la gente habla, ¿no? Que es solamente el Perú, como si las fronteras existieran realmente. Hoy día casi no tenemos fronteras reales, ¿verdad? Están perforadas. Efectivamente, ¿no? Uno de los proyectos que se acaba de terminar el año pasado y ya está aprobado por el Ministerio de Transportes es la mejora de la ruta del ferrocarril central entre Lima y La Oroya. O sea, eso es clave para poder disparar los otros proyectos. Tiempo de ejecución, ¿cómo lo ven? Eso estamos hablando igualmente de 5 años en promedio. Es esta ruta del ferrocarril central implica este proyecto que se llama Trasandino, 3 grandes túneles, porque los túneles existentes ahora hablamos en metros, o sea, 30 metros, 100 metros, por ahí uno de 200 metros, pero de ahí no pasa. Con esta nueva tunelería estamos hablando de túneles de 5.000 metros, de 15.000 metros y de 25.000 metros. Entonces, ¿tiempo de realización? Los 3 túneles estamos hablando y se harían simultáneamente en 5 años, ¿no? En 5 años, porque ahora pues tenemos las famosas tuneladoras, ¿no? Que los avances que se hacían antes de 1 metro, 2 metros diarios se han transformado pues en 30, 40, 50 metros diarios, ¿no? Y muchas personas se mostraron sorpresa. Gente del pueblo, no estoy hablando de académicos. Tal vez algún académico que no tiene relación con la geografía de su país pueda ser sorprendido por esto, pero estos túneles hay en Europa, hay en muchos sitios. Hay un túnel que pasa debajo del mar. Sí. Entre Ostende y Londres. Claro, ese es el famoso Eurotúnel, ¿no? Pero después tenemos, se acaba de terminar, se acaba hace 5 o 6 años que cruza el Bósforo en Estambul, también debajo pasa del Bósforo, en la propia China ha hecho. Y si hablamos de túneles en cordillera, hace 2 años tuve la oportunidad de hacer una visita a un túnel en construcción para
6 años ese túnel, pero es un túnel de 67 kilómetros que cruza los Alpes y que con un sentido geopolítico une el norte, porque ese es un tren que viene prácticamente desde el puerto de Rotterdam, pasa a Alemania, hacia Múnich, entra a Austria, hacia Innsbruck, y de Innsbruck cruza los Alpes y sale a Trento y cerca a Milán. Trento está en esa parte del mar Adriático, en que un lado está Italia, al otro lado está lo que antes era la Yugoslavia, más la Croacia, que no era Yugoslavia, pero ahí está Trento, que pasa en su historia a un lado y a otro lado. Sí, sí. Así que, y de ahí, bueno, y ojo, trenes de alta velocidad, porque ahora hay uno de Milán, Roma, Nápoles, llega hasta Nápoles, pero la idea es que llegue hasta Sicilia. Pero hasta Nápoles, desde Milán a Nápoles ya hay alta velocidad, ¿no? 220, 230 kilómetros por hora. Se me ocurre ahorita invitarte para un paréntesis, por favor, invitarte en otra ocasión para pedirte que como planificador y proyectista, porque no eres solamente proyectista, el proyectista se concentra en un proyecto que puede ser muy especializado, pero el planificador ve el conjunto. El proyectista se ubica para hablar en términos geopolíticos, en un nivel de operaciones, en lo táctico, pero el planificador se ubica en un nivel estratégico. Y lo que no tenemos hasta hoy, yo no he visto una presentación del conjunto de inversiones claves. Las hay documentos, pero no expresadas en categorías geopolíticas y estratégicas, que es lo que nos interesa, que respondan al interés nacional. Eso te podemos comprometer para otra oportunidad con calma y como tranquilidad. No, porque efectivamente, ¿no? Aparecen quienes ahora toman la decisión, por ejemplo en la minería, ¿no? Que es tan amplio, quienes toman la decisión si una mina, ¿verdad? Es el mercado, es el inversor que viene del extranjero, pero desligado de los intereses del país, ¿no? Entonces necesitamos juntar los intereses del país a esas inversiones, quizás con promoción, pues, ¿no? Con promoción, con dándole facilidades, porque los mineros dicen el Perú tiene una extraordinaria geología, que si fuera solo por la geología de las minas, tuviéramos acá en el Perú inversiones súper millonarias. Como se dice ahí, tenemos una cartera de 60.000 millones, sí, pues, pero eso es la proyección, el deseo. Con fundamento, por supuesto, no estamos mal hablando de esas cosas, con fundamento. Pero nos falta la realización, y la realización... Y además, pero aparte del tema geológico, hay el tema de los permisos, de la parte burocrática, hay el tema de la conflictividad social, ¿no? Que es un tema que yo, más que conflictividad social, yo le digo de que no hemos sabido hacerle llegar a la gente la confianza que nosotros tenemos en esos proyectos, ¿no? A la gente no le puede llegar de un día para otro, vamos a hacer esto. No, tienes que trabajarla desde el inicio, ¿no? Entonces, claro que ahora se ha pretendido que desde la exploración se saquen permisos, tampoco es eso, ¿no? Lamentablemente, la confianza la queremos ganar burocráticamente, con algunos reglamentos, con algunas leyes, con algunas normas, pero así no es, ¿no? La confianza es que la gente del país sepa que el desarrollo les va a alcanzar a ellos, nos va a alcanzar a todos, y debemos trabajar en conjunto. Pero si simplemente les vamos a llegar a implantar una mina y van a llegar a ver extraños que les van hasta cambiar su forma de ser, entonces la gente expresa rechazos. Y cuando se realizan cosas que no responden a su antropología, a su manera de vida, terminan negociando aquellas cosas que han obtenido, estamos hablando de las Bambas también, y de otras empresas en los departamentos que nosotros conocemos. Retomemos el tema en el sentido, pues ya tenemos una visión, cómo
intermodal, multimodal, es fundamental. No vamos a entrar en el tema de los aeropuertos y de las carreteras, nos hemos concentrado en aquello que, como ha dicho Pedro, tenemos un aporte, además de un sacerdote, desde la época temprana de la República. Temprana, 1831, mira, hace casi 200 años. Sí, y que no estaba descubriendo la pólvora, ¿no? Porque están los informes de agustinos, Así es. jesuitas y otras órdenes que son las que nos dieron la principal información sobre la Amazonía y sobre el desarrollo, que eso se ha descuidado. También los militares hicieron su parte, También, no hay que olvidar eso. A la gente no le gusta recordarlo porque aquí vivimos de odios y de anti, sino los brasileros, ¿cuáles fueron sus etapas? Dediquemos 5 minutos a eso porque tiene que ver con lo que estábamos pensando antes y con lo que acabo de decir. Sí, bueno, el Brasil han sido ellos muy exploradores porque ellos prácticamente han tenido la selva en sus costas, ¿no? Entonces para ellos no les ha asustado irse más al fondo porque tenían la selva en sus costas, ¿no? Uno va a Río y está ahí rodeado de selvas, ¿no? Entonces, por eso y lo de Sao Paulo, los famosos bandeirantes, ¿no? que se metieron ahí a conquistar a través de los ríos, de todo esto, y de ahí simplemente han seguido surcando sus ríos. Que avanzaron hasta Madre de Dios y hasta San Martín casi. Así es, sí, efectivamente, ¿no? Y bueno, ya con ellos tenemos una historia, pues, desde el famoso Tratado de Tordesillas, ¿no? Donde ya se dividieron ahí el reino español y el reino portugués. Ahora, ese reino de Portugal pequeño, pero fue el primero antes que España en iniciar la globalización vía Occidente y con dominación occidental, ¿verdad? Entonces se establecen en el Brasil y ellos tienen sus criterios geográficos y políticos para avanzar hacia el Ande y hacia el Pacífico, ¿correcto? Efectivamente, porque además hay que tener en cuenta que los reyes de Portugal estuvieron en Brasil. Correcto. ¿No? Entonces eso, fue su centro de poder. Nuestro centro de poder estaba allá en la península. Europa, en la península. Acá no, en Brasil. Entonces eso le permitió a Brasil tener una visión más amplia, ¿no? Pero en Brasil las escuelas, tanto civiles como militares, son las que crean el pensamiento geográfico y geopolítico brasileño. Y eso es un tema que a la gente no le gusta escuchar, porque en buena medida fueron civiles y militares en Brasil. Háblanos un poco de eso, porque tenemos que aprender también del otro. En China no han sido solo civiles, el Partido Comunista, es el Ejército Popular, la Marina, la aviación, que todos concurren, son fuerzas del Estado. Brasil, y bueno, y tenemos a nuestro Mario Vargas Llosa con la guerra del fin del mundo, en donde nos muestra pues ahí el tema de los canudos, los misioneros y los evangélicos incluso, ¿no? De cómo y Fuerza Evangélica, por ejemplo, han ido conquistando, y los misioneros también en Brasil. Ha sido una conquista de territorio y eso los ha llevado pues a pensar en que tenían que llegar ellos. Brasil siempre ha pensado en el Pacífico, siempre ha tenido su meta en el Pacífico. Mientras que nosotros, los loretanos, muchos también ucayalinos que antes eran parte de Loreto, decir, la vocación de la Amazonía es su relación con la costa. No, señor, también es la relación con esa gran Amazonía que sale hacia el Atlántico, ¿no? Y que hasta se beneficia de los vientos que vienen de África y que traen las partículas materiales con las cuales también se fertiliza la Amazonía, la cosa que la gente no sabe. Entonces estamos en una situación en la cual tenemos una experiencia grande brasilera que tiene un proyecto de Estado. Mientras que aquí tenemos una crisis del Estado y crisis de la sociedad. Pero en medio de esto podemos tener un planteamiento para poder negociar con Brasil. Y la pregunta que cae de Madura es, China, aparte de poner los yuanes o los dólares o la moneda que sea, aparte de poner su técnica, sus trabajadores, puede
ser vehículo para ayudar en una visión de planificación nacional? ¿Cómo ves tú, con tu experiencia comparada con varios estados en los cuales has trabajado, incluido China? Yo creo que sí, porque China está dando muestras de, como decimos, la paciencia oriental, ¿no? Ellos ven todo en globo, y que les ha servido, por ejemplo, para esta pugna que acaban de tener con Trump, ¿no? Les ha permitido resistir porque los aranceles, los famosos aranceles, China le ha permitido resistir porque tiene acuerdos ya con todo el mundo. China viene trabajando, mientras que Estados Unidos abandonó lo que era para ellos al inicio del siglo pasado, la famosa doctrina Monroe de América para los americanos, y que duró hasta Kennedy, ¿no? Porque de alguna manera Kennedy fue el último que impulsó, ¿no? Inclusive en la parte educativa, ¿no? En la parte educativa hizo venir a América, a Harvard y Stanford, ¿no? A Stanford acá con el SAN y en Nicaragua fue INCAE primero, ahora se ha ido a Costa Rica, pero Nicaragua... Se fue cuando yo estaba ¿sí? saliendo de Nicaragua porque les entró miedo, pero en realidad el gobierno sandinista contrataba con ellos sin problema. Sí, pues, sí, Los mejores cuadros técnicos sandinistas no iban a La Habana ni a Moscú, no querían ni saber de eso. Yeah. Iban al INCAE, hombre, esa es la realidad. Sí. Y otros iban a Francia. Sí, entonces, y algunos pocos a Polonia con el sector revisionista de los comunistas que había allá, ¿no? Con Bruce y otros grandes economistas, ¿no? Y lo que hace más bien ahora Estados Unidos es con esta actitud antimigratoria, pues es estas expulsiones, y no solamente expulsiones, sino hay gente que la están mandando a Guantánamo presa, a El Salvador, ¿no? Que Bukele se está prestando de una manera, aquí se dibujó entre comillas lo poco bueno que estaba haciendo, se ha dibujado mostrándose pues de una manera cruel, ¿no? Recibiendo a personas que... Y están saltando otras cosas. También invitaré a la Embajada de El Salvador para que venga a compartir su punto de vista acá, dicho sea de paso. Por supuesto. Eso lo voy a hacer, vamos a ver si lo aceptan. Sí. Pero entonces, cerrando el programa, tenemos necesidad de formalizar un mínimo, o como dicen en jerga, un minimorum. Así es. Aceptable de un planteamiento nacional de interconexión, no solo con el Brasil, sino con el mundo. Con el mundo. Porque al hacerlo no es solamente con China. China es para este lado principal, sí, pero no exclusivamente, para el lado del Pacífico. Pero para el lado del Atlántico tenemos África. Así es. Y frente a Brasil, si no me equivoco, casi en la misma latitud está el gran puerto de Malabo, que los chinos acaban de construir en Guinea Ecuatorial, ¿verdad? Guinea Ecuatorial, sí. No, los chinos están en África hace mucho tiempo, ¿no? Y cuando estuve en Angola en el 2010, creo que te comentaba de que pasé por un sitio y me parecía una ciudad china, ¿no? Digo, ¿qué pasó acá? Y en realidad era un campamento chino, donde habían cientos de trabajadores que vivían ahí, porque en ese año estaban construyendo simultáneamente 8 estadios en Angola por la Copa Africana. El fútbol pues mueve muchas de esas cosas, pero después ya han comenzado con carreteras, con trenes, y Angola tiene 2 grandes riquezas que son los diamantes y el petróleo que encontraron en el Atlántico. Entonces, un petróleo que Brasil también lo encontró en el presal, ¿no? El que le llaman en las... Danos un toque de eso en los 4 minutos que nos quedan, porque es importante que nuestros amigos tengan una visión. Aquí estamos felices con el 192, que el otro, unos lotecitos, sí, pues, sí, como dicen en mi tierra, achichitos. Mientras que aquí estamos hablando de 1 millón de barriles, 2 millones. Sí, cuéntanos brevemente eso. Sí, bueno, en el mar hay las famosas cuencas sedimentarias, ¿no? Cuencas sedimentarias que Brasil decidió buscar petróleo en esas cuencas sedimentarias. Lo que pasa que esas cuencas están a gran profundidad, ¿no? Estamos hablando de perforaciones que van de 3.000, 4.000 metros de profundidad. Cuando nosotros, por ejemplo, teníamos
que el primer pozo petrolero en América es en Talara, en Zorritos exactamente, ¿no? Pozos pues de 30 metros, encontramos petróleo de 40, de 50, 100 más. Hasta hoy están dando ganancia. Hasta hoy. 1000 barriles diarios, Sí. Ganancia. Imagínense, Claro. amigos, mientras no nos quitemos los chips de la mente de esa burocratización y de mirar solo tu bolsillo, solo lo Así es, inmediato, lo y no inmediato. mirar el conjunto. Mirando el conjunto ganamos todos. Mirando esto, muchos pierden y solo pocos ganan. El Perú tiene en su plataforma continental 9 cuencas sedimentarias, ¿no? Está la cuenca Progreso, la cuenca Tumbes, la cuenca Talara, la cuenca Trujillo. Sechura, Trujillo, Salaberry, Lima, Pisco y Moquegua tienen ahí. Entonces, y bueno, ya se han hecho estudios, al menos como en 7 de ellas se han hecho estudios sísmicos que han encontrado, porque para el geólogo encuentra una estructura sedimentaria que son la cuenca, los actinales, sinticlinales, es porque hay indicios de que va a haber petróleo ahí. Y si hay en el norte, igualmente vamos a encontrar, o en el norte me refiero porque Belco Petroleum estuvo años sacando frente a la cuenca Talara. Entonces, y ya se ha descubierto, se ha hecho una inicial en un lote frente a Lambayeque que de hablar entre 200.000, 300.000 barriles, ¿no? Diarios de petróleo. Espero que se puedan confirmar y que se den las facilidades para poder invertir, porque eso son perforaciones de mucho mayor profundidad y no debemos descuidar el mar, pues no debemos descuidar el mar. O sea, nuestras regiones no son solamente costa, sierra y selva, sino mar también. Correcto. Nos quedan apenas un minuto y no voy a cerrar yo el programa. Te quiero pedir muy amablemente que nos des libremente lo que quieras decir que no hayas podido comunicar en este espacio que hemos estado desarrollando. Yo que he trabajado y que trabajo en el tema de la conectividad, yo creo que a los peruanos, ya hemos empezado, creo por lo pronto, ya los peruanos viajan, cosa que no hacían. Ahora los peruanos viajan, pero claro, van a determinados sitios, pero primero conozcamos el país y vamos a ver que en la conversación con la gente vamos a encontrar que el Perú tiene unas poblaciones maravillosas, cada uno con sus riquezas, hemos empezado con la gastronomía, ¿no? Y nos hemos dado cuenta que tenemos gastronomías regionales que son de lo mejor. Entonces, eso nos debe llevar a la unión de los peruanos, ¿no? Porque últimamente, políticamente, inclusive hablando que nos vamos a separar del Perú, que nos vamos a... No, señores, tenemos un país maravilloso que unidos podemos seguir adelante y yo creo que estamos en ese camino. Es más, para cerrar, hay un instituto económico de nivel mundial que lo pone al Perú en el 2050 en el puesto 30. O sea, el mundo nos está mirando con confianza. Los que no nos estamos mirando con confianza somos los peruanos. Entonces, hay que mirarnos con confianza y seguir adelante. Bueno, hay que pedirle también al Papa que no solamente se acuerde de Eten, sino que nos mueva la campana del cristianismo en este caso, que es una frase que ha sido pervertida, se llama bien común, amigos, y el bien común incluye bienes públicos, que es lo que se ha puesto de moda, que mucho se relaciona con esta ideología de los objetivos de desarrollo del milenio, que son útiles, pero que no están a la par de la prospectiva y de la planificación de otros estados como China o la India. Es la crisis estadounidense que queremos todavía realizar nosotros como si fuera la piedra filosofal de toque. Entonces necesitamos esa visión de conjunto que viene dada hoy día por experiencias técnicas, económicas, hasta por la religión, porque el primer mensaje ha sido la paz y la unidad. ¿Pero para qué la unidad? Simplemente para ir a comer las cosas. No, señores, es para construir el poder de la nación, el poder de la sociedad, que nos permita tener una geografía prospectiva, visualizadora del futuro y una geopolítica
realista, no solamente de análisis de discursos. ¿Algo más, Pedro? Creo que ha sido muy valiosa esta conversación porque, bueno, me ha permitido sacar muchas cosas que tenía ahí en el tintero y bueno, espero que en algún momento volvamos a seguir conversando. Bueno, ya te he comprometido un poco atrevidamente para otra presentación. Muchas gracias y a ustedes, amigos, hasta una próxima oportunidad en que tendremos otras personas compartiendo sus perspectivas sobre temas capitales de una visión realista de la geopolítica y que nos permitirá decir, ya caminamos en red de comunicación regional con todo el equipo gerencial y técnicos por 3 años en este programa todos los lunes y algunos otros programas especiales que estamos realizando. Muchas gracias. Buenas noches, buenas tardes, buenos días. Hemos presentado Geopolítica en RCR.